Eu teño moito medo nas alturas. Aquí tengo miedo. En los puentes subo y me tiemblan las piernas. ¿Y un miedo? ¿A ti? No. Pero que no me puedan pagar la pensión y después miedo que a lo que está sucediendo, a ver si está pasando esto de una vez. As culebras e as tormentas. Mi gran miedo, la muerte. No me gustaría que esto acabase nunca. No le tengo miedo al otro lado. Me gustaría que mi familia siguiera contando con mi apoyo, que hoy en día soy otra persona y les puedo ayudar de otra manera. Hay una que dice, ¿cuándo llegará el día de mi suerte? Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Es que no sé, miedo. Le pasar algo a ellos, a mis hijos. Que me atropelle un coche ou unha moto. Miedo de nada. Por culpa de un atropello de un coche, estou en alento. Después de pasar ya casi por la muerte. Ahogarme. Pero sin embargo puedo bucear y doy volteretas bajo el agua y todo. Quedarme así para siempre. Non saber o que vai nin o que ven, iso cambia moito a vida. O soño, viaxar nun cruceiro por todo o mundo. Facer un viaxe a Argentina para conocer uns primos hermanos. Quiero ser trabajadora social. Navegar, viajar, curarme lo que no tengo, la memoria. Acordarme sin mirar la agenda lo que hice la semana pasada. Bucear en la fosa de las Marianas. Volar en parapente. Hay gente que va arriba, pues... Volar. Me gustaría tener alas, ¿sabes? Sentir el viento en la cara. Y también lo que me gustaría es tener una autocaravana y viajar. Sueño cosas bonitas cuando me despierto. No me acuerdo, pero sé que son bonitos porque tengo la cara sonriente. Me gustaría ser fotógrafo. Hay que posar. Tienes que mirar mi Facebook. Retomar mi parte de vida artística. Ponerme a bailar es lo mío. Realmente ser como fui antes. O meu lugar preferido, Vigo, a miña casa, ou en Lalín, donde nací. Santorini. Allí comí una cosa que le llamaban prica, un alga con la que hacen tortilla. Y es un recuerdo que me quedó grabado. Mi lugar favorito en el mundo sería la casa de mi mamá María, que está en Perú. Asturias, la montaña, el mar, las islas, me encanta. Las playas de Santa Cruz, me gustan mucho. Cuando estoy nerviosa voy al mar y me relaja todo. La playa. Dos niños. Ir á playa de Ribeira. Nerja. Meu povo, Santiago, aquí nací e aquí estou. Traballando de funcionario en Correos, Montaba naves de prefabricados. En una tienda de música en la que trabajaba yo estaba y era feliz. Vendía música, robaba música, no literalmente, manualmente. No hay más que decir, ¿no? Hace 20 años era así de pequeñita y estaba en el feto de mi mamá. Aquí en Orense, con mis tiendas de tatuajes, mi coche, mi moto. Bueno, primero monté un todo a 100. Pero luego vinieron los tiros y dije, va a ser que no. Hace 20 años. Siguiente pregunta. Hace 20 años, por ahí. Me casé y abrí mi propia peluquería. A estas horas en el colegio. Jugando con mis niños, qué riquiños eran. si teño salud, paseando por Vigo, a tomar un café e ver os amigos. Navegando, en un barco de vela, evidentemente. Mi casita, tranquilita, con mi pareja. Con mi esposa y mis 2 hijos, si alguna vez los tengo. Si formo algo en un futuro, pues bienvenido sea, si puedo soportarlo yo mismo. Seguir donde estou, ca miña familia, en Sarela. Estás ben en Sarela? Sí, estou de puta madre. Dentro de 20? Sí. A saber. Uf. Oi. Soy Tere, tengo daño cerebral, pero no soy ni daño cerebral.
Soy Samuel Gómez Quintas, tengo daño cerebral, pero no soy mi daño cerebral. ¿Alguna pregunta más?